queremos terminar con este tema de romper las maldiciones en casa, en hogar. Hay personas que poco a poco se han dado cuenta de que las maldiciones son una realidad. ¿Y qué es lo contrario a la maldición? Obviamente la bendición, ¿no? Que es el plan de Dios para tu hogar, para tu matrimonio, es la bendición. Pero a veces no funciona así. Funciona más bien todo lo contrario. Son maldiciones que hemos heredado aún de los hogares de nuestros padres o de nuestros abuelos incluso. Y enseñamos a la iglesia cómo romper las maldiciones, porque creo que es una de las enseñanzas más poderosas que trae libertad y liberación en los hogares. Cualquier persona en el hogar puede romper una maldición en casa. Yo te aseguro que si hay una tradición en tu familia, ¿no? Por ejemplo, los abuelos se divorciaron, los padres se divorciaron, y a lo mejor uno dice: yo también me tengo que divorciar, porque es una cadena, una secuencia de lo que se ha vivido en generaciones anteriores. Y uno dice: tal vez eso me toca a mí también. Pero ¿por qué no piensas al revés, no? Y es que si tú eres un cristiano en tu casa, en tu hogar, primera generación, a lo mejor ahí tenga que romperse esa maldición, ahí tenga que hacerse un cambio. Y ese cambio proviene de eso, de que no tengas que vivir la misma historia que vivieron tus padres, la misma historia que vivieron tus abuelos o tus bisabuelos, sino que tú cambies la historia tuya y la de tus hijos también. ¿Cuántos dicen amén? Por esa razón es que enseñamos cómo romper esas maldiciones en casa. Entonces quiero presentarles a mi esposa. Mi nombre es Juan Carlos López, soy el pastor de la iglesia, y mi dulce y bella esposa, Amandita. Sobre todo lo dulce, no mentiras. Buenos días. Quiero que podamos pensar en esta mañana que les decía en el primer servicio que el mundo exalta y el cine y todas las novelas y todo siempre recalcan es como historias de matrimonios con adulterio, con venganza, odio, engaño, mentiras, y que a veces cuando uno se sienta a ver, no sé por qué al ser humano nos gusta eso, porque a veces nos identificamos con muchas de las cosas que uno ve que pasan dentro de las familias. Y creo que es una de las cosas que suceden en los hogares. Pasan muchas discordias, muchas cosas, pero qué bonito que esta mañana podamos exaltar lo que el Señor habla en su palabra. Y el Señor nos dice en su palabra que nosotros tenemos que construir la casa sobre la ¿qué? Sobre la roca que es Cristo. Por eso cuando tú escuchas temas de parejas, la mayoría de los temas de parejas son muy parecidos siempre. Por más que sean conferencias de hace 10 años a la de ahorita, es casi siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque los valores y el fundamento del hogar siempre será el amor, el respeto, la unidad, la oración, los principios de Dios en nuestras vidas, sobre nuestra relación de pareja, pero también sobre nuestra relación como padres con nuestros hijos. Y yo quiero hablar de esta mañana que tú busques en tu Biblia, Lucas capítulo 12, versículo 32. Voy a tratar de usar acá el celular con todo. Ustedes saben que estoy acostumbrada a usar la Biblia y todo, pero bueno, vamos a tratar de hacerla con tecnología. Y dice la palabra del Señor en Lucas 12:39, pero sabe de esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Y cuando pensamos en este versículo, lo que dice el versículo es que ninguno de nosotros sabe qué retos va a enfrentar en su hogar. Aún tú que estás ahí soltero y tú dices: ay, tema de parejas hoy, ay, ni siquiera tengo novia, pero esto es para que tú te edifiques y tú puedas tener un fundamento. Si tú eres un papá y tal vez vienes solo a la iglesia, tú puedes decir: esto también puedo enseñarlo y transmitirlo a mis hijos para que ellos tengan un hogar bonito. Ahora, ¿qué dice la palabra en Lucas 12:39? Que el padre de familia no sabe qué retos va a enfrentar en su casa, no sabe qué minas va a colocar el ladrón, el enemigo en su casa, y eso habla de las cosas que son ocultas. Muchas cosas pueden pasar y trabajarse por debajo de cuerda y nosotros no darnos cuenta a veces por las ocupaciones, por tantas cosas que vivimos en el día a día. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Que aun cuando el padre de familia desconoce lo que puede presentarse en su hogar o en su casa, aun cuando tú eres un joven, también hay situaciones en tu casa que tú desconoces que se pueden dar. Pero ¿sabes qué dice? De cierto que velaría. O sea, aun cuando no sabemos lo que puede pasar en nuestra casa, en nuestro ambiente familiar, podemos velar. ¿Qué significa velar? Estar orando, estar atentos, estar despiertos, porque a veces nos dormimos y camarón que se duerme se lo lleva ¿qué?
la corriente, y a veces pasa eso en nuestras familias. Entonces la palabra dice, el Padre ciertamente velaría. Eso significa que nosotros tenemos que estar con un discernimiento espiritual de lo que pasa en nuestro hogar. A veces nuestro hogar tiene un ambiente espiritual que no es el correcto, y yo no me refiero a un ambiente de pelea o de algo, no, a veces hay un ambiente de letargo espiritual, cuando hay un adormecimiento espiritualmente en nuestra casa. No hay oración, no hay una comunión, no hay unidad espiritual entre la pareja y mucho menos con los hijos. Entonces se empieza a fomentar un ambiente espiritual que no es el que Dios quiere que tengamos. Pero dice ahí, ciertamente velaría, ¿para qué? Para que descubrir las minas, ¿cierto? Que no hayan esas minas. Y nosotros tenemos que aprender a detectar qué cosas están afectando nuestro hogar, tu familia, tu pareja, tus hijos. Porque hay cosas que están a nuestros ojos tal vez secretas, pero Dios quiere mostrárnoslas y que nosotros podamos tener un entendimiento para poder orar de la manera correcta. Se dice que en el siglo XIX se compararon o contrastaron dos familias diferentes. La primera, él se llamaba Jonathan Edwards y era un predicador del siglo XIX, y empezaron a ver cómo había sido la vida de él, cómo eran sus padres, cómo fueron sus hijos, su descendencia, y encontraron lo siguiente. Encontraron que en los descendientes de Jonathan Edwards, predicador del siglo XIX, habían estado varias de las personas, de los sucesores o descendientes, en el gobierno. Uno había sido alcalde, otro había sido senador, otros habían prestado servicio a la comunidad. Había 3 maestros de escuela, un superintendente, un pastor, y empezaron a ver toda la descendencia de Jonathan Edwards. Y después lo compararon con la descendencia del borracho del pueblo en el tiempo en que vivió Jonathan Edwards. Y encontraron lo siguiente, qué interesante, ¿no? Pero en los descendientes del borracho del pueblo encontraron 3 prostitutas, había 2 ladrones, había 5 que habían ido a la cárcel, uno de ellos se había suicidado. Hicieron el contraste entre las 2 familias. ¿Qué es lo que marcó la diferencia entre los dos? Y además encontraron otro dato. La familia de Jonathan Edwards había generado en impuestos para el Estado más de $900,000, mientras que la familia del borracho del pueblo había generado pérdidas al estado de Nueva York por cientos de miles de dólares. Y entonces ellos hicieron el contraste y dijeron, ¿qué fue lo que falló en estas 2 generaciones? ¿Cuál es el problema? Y en esencia descubrieron que en la familia de Jonathan Edwards todos habían sido cristianos, creyentes, compasivos, con un corazón generoso, y habían permitido vivir bajo los principios de la Biblia. Cuando lo contrastaron con el otro, encontraron que había sido una vida totalmente disipada y desordenada. Lo que nos habla es del impacto del evangelio en una familia. Cuando el evangelio entra a un hogar, a una casa, a una familia, toda la descendencia es sanada por el poder liberador del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así es de que si tú eres primera generación en tu casa, primer cristiano en tu familia, debes creer que hay un poder especial del Señor para sanar a todos tus descendientes, y para que cuando hagan el contraste en tu familia, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué mejoró la descendencia? ¿Por qué mejoró la trayectoria de tu familia? ¿Y cómo bendijeron a la ciudad de Bogotá, a la nación de Colombia, y fueron gente de bien? Yo creo que el principal factor va a ser el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor si esto es así. Dios marca la diferencia, Él hace toda la diferencia en nuestra familia. Y también la palabra de Dios en Cantares, si me pueden ayudar ahí en audiovisuales. Mira Cantares capítulo 2 versículo 15. Los que tienen la buena costumbre de tener la Biblia ahí, ¿cierto? Cantares 2:15. Dice la palabra del Señor: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Sabes qué habla esto? Que en los hogares la mayoría de las personas cuidan de las cosas grandes, las cosas que son más importantes a los ojos aparentemente, pero que a veces descuidamos las cosas que son muy pequeñas. Y el Señor en la palabra dice: cacen las zorras pequeñas, porque ellas son las que echan a perder una gran viña, una viña que está en cierne, o sea que está lista para fruto. Y yo no sé cuál sea la zorra pequeña que tú tengas en tu vida ahora, seas casado o seas soltero, pero hay zorras pequeñas que están echando a perder el fruto que Dios quiere que tu viña dé. Y cuando nosotros pensamos en todas estas cosas, hay a veces cosas tan disimuladas. Por ejemplo, cuando el padre se aleja del corazón del hijo, cuando la esposa está lejos del corazón del esposo,
cuando hay crítica, cuando hay insatisfacción, que nada nos satisface, una falta de contentamiento en lo que tenemos, cosas tan sutiles. Sabes, un matrimonio o una familia no se acaba de un día para otro, se acaba con estas zorras pequeñas que empiezan a hacer cosas muy pequeñas, porque recuerden que el esposo prometió amar a su esposa y su esposa al esposo, ¿cierto? Pero con el tiempo algo empieza a pasar, la rutina, que ya son más hermanos que esposos, más amigos que esposos. Y empieza la rutina, o cuando giran todo alrededor de los hijos. Y eso nos pasa, creo que a todos los padres. Cuando uno tiene su primer hijo, todo es para el hijo. Y entonces la esposa se dedica al hijo y se olvida de que tiene un esposo. Y descuidamos la relación matrimonial. Yo no sé cómo esté tu relación matrimonial, pero hoy estamos reflexionando y preguntándonos. Hay cosas que me están afectando. Si yo soy aún un joven y estoy ahí y tengo un noviazgo, yo digo, hay cosas que yo estoy haciendo correctas en mi noviazgo, estoy en yugo desigual, estoy con alguien que no es la influencia que Dios tiene. Hay cosas tan pequeñas como amistades que jalan a nuestros hijos a cosas que no son. Y nosotros lo vemos como, son los amigos. Pero tú conoces las conversaciones. ¿Sabes qué dice la palabra? Las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres. Y a veces un hijo puede ser tan afectado y tú ni te das cuenta de lo que el hijo está hablando con el amigo porque tú desconoces a esa persona. Y esas son las pequeñas cosas que el padre de familia son las minas, las cosas pequeñas que están ahí en tu hogar, que tenemos que aprender a detectar. Cosas que están sucediendo en la vida de un hijo, cosas que están sucediendo en la vida de tu esposa y tal vez tú ni las dices, ni las sabes porque estás muy ocupado. Hay algunos que están muy ocupados en el trabajo, pero ahora también quiero decirte, en el tiempo de la pandemia hay una ocupación total y no es de trabajo muchas veces, sino de distracciones. La gente ha volcado su corazón a estar todo el tiempo, tiene que estar distraído, porque es que esta pandemia me dejó sin distracción, porque es que llevo mucho tiempo encerrado, porque es que me quitó la pandemia tantas cosas. Y aún en todo eso, la familia está buscando refugio en diversión y en distracción y no en el Señor. Y tenemos que volver nuestro corazón y cazar las zorras pequeñas que pueden haber en nuestros hogares o en nuestras vidas. Sí, echar fuera al ladrón. Yo recuerdo que tenía unos 19 años, 18, 19 años y estaba haciendo una tarea para la universidad que era unas planchas de dibujo técnico. Para los que tuvieron dibujo técnico en la universidad, quiero que sepan que es una materia bien difícil. A veces es tanta precisión con rapidógrafos y haciendo planchas milimétricamente y uno está por horas haciéndolo y de repente se le derrama uno la tinta y tienes que volver a empezar, así sea a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, porque el trabajo es para el día siguiente. Y papá nos había comprado una mesa de dibujo técnico y estábamos con mi hermano, más o menos eran las 12 de la noche. Y estábamos allí cuando de pronto escuchamos, nuestra casa, una casa de 2 pisos que daba hacia la calle, y escuchamos que alguien empujó la puerta y nos miramos con mi hermano y dijimos, ladrones. Instantáneamente nosotros dijimos ladrones, pero como ya éramos grandes, pues yo era el menor, 19 años, mi hermano tendría unos 21 o 22 años, y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hubiera hecho usted en ese caso? Mi papá ponía una tranca, una varilla metálica para que la puerta no se abriera. Y hay hogares que han tomado la previsión de colocar alarmas, otros ponen seguros, otros ponen sillas con cosas para que si los ladrones entran se caigan. Sí, he visto que a veces en los muros ponen picos de botellas y hacen una cantidad de cosas para que el ladrón no entre, ¿cierto? Pero ¿y qué si el ladrón entra? ¿Qué vas a hacer si el ladrón entra? Y entonces nosotros nos pusimos pilas con mi hermano y dijimos, yo grito en el segundo piso y usted baja y grita en el primer piso. Y vamos a hacer ruido con cacerolas y con todo eso, para alertarnos de que no estamos dormidos, de que nos quieren robar, pero estamos despiertos. Y salimos corriendo con mi hermano, gritábamos, ladrón, váyase. Y empezamos a gritar y a tocar cacerolas, hicimos de todo. Y el ladrón salió huyendo, salió corriendo, ni siquiera volvió a intentar ingresar en la casa de la familia. Y sabe, hermano, que yo aprendí de esto, que si no hay nadie en la casa alerta o vigilante, el ladrón se mete. Cierto que sí, ahorita que estamos viendo una ola de inseguridad, a veces usted se despierta en la noche y revisa ventanas y revisa la puerta y revisan una cosa y revisan la otra y toman las medidas y las precauciones para que el ladrón no entre. ¿Sabe que lo mismo es el Señor? El Señor te está diciendo, no dejes entrar el ladrón en tu casa.
en tu familia. ¿Para qué entra el ladrón? Para llevarse la unidad familiar, para llevarse el pacto matrimonial, para romper las bendiciones de Dios, traer ruina, hambre, pobreza, traer amargura, gritos, odios, disensiones, un mal ambiente en el hogar. Sabes que yo siento a veces, algunos llaman energía, ¿no? Que tú dices, hay buena energía en este lugar o hay mala energía. Cuando tú llegas a una casa donde hay problemas, discusiones de pareja fuertes, ¿qué dice uno? Aquí hay ¿qué? Aquí hay mala energía, aquí no se siente bien uno. Y no es que sea la energía, es la parte espiritual de las personas que no está correcta a los ojos del Señor. Han dejado que el ladrón entre y se lleve la paz familiar. Cuando pase eso, en lugar de atacar a su pareja, en lugar de atacar al otro, porque a nosotros nos pasaba al principio, los primeros años de matrimonio. ¿Cuántos son casados aquí? Levanten la mano, por favor. Los primeros años de matrimonio había una sana competencia, había a ver quién ganaba la pelea. Entonces el que más gritara, el que más, ¿cierto? El que más mandara. Y con el paso de los años maduramos y entendimos que no había que atacar al otro. Había que atacar el problema y gastar toda tu energía en atacar el problema y no a la otra persona. ¿Saben qué? Los gritos desaparecieron, las peleas por el poder se fueron, el maltrato o lo que fuera, o las caras duras desaparecieron totalmente. Y ahora no gastamos energía en atacarnos, sino que gastamos energía en atacar el problema. ¿Sabe qué es eso? Echar fuera al ladrón. Levántese en su casa y eche fuera al ladrón. Si usted es soltero pero vive en casa con sus padres y los ve discutir y usted no quiere que eso le llegue a su corazón, a su vida, y como que lo afecte, usted tiene toda autoridad de pararse y decir: en el nombre de Jesús, se me calman los dos. Le van a mirar extraño la primera vez y van a decir: pero ¿por qué tú dices eso? Nos está reprendiendo como si fuéramos niños chiquitos, y se van a sentir una serie de emociones, ¿no? Pero a la larga van a reconocer en ti una autoridad espiritual. ¿Saben que he visto hijos que traen bendición espiritual a sus padres? Cuando ellos discuten, los hijos dicen: no peleen, vamos a orar, vamos a traer paz, vamos a traer bendición. Una de las cosas que más ataca el enemigo en este tiempo, y lo hemos hablado también con los niños, yo estoy enseñando a ellos de cómo la gente está perdiendo la fe en este tiempo, algunos por problemas y otros por tanta bendición. Los que tienen tanta bendición a veces dicen: yo no necesito de nada, todo está bien. Pero se nos olvida que necesitamos profundamente a Dios. Por eso Jesús murió en la cruz, porque necesitábamos un Salvador. Y tu hijo, tu hija, tú o lo que sea, si tú eres soltero, necesitamos a Dios individualmente e independientemente de nuestro estado civil. Ahora, otra cosa que me impacta mucho es que la palabra en Lucas 2 habló fue al padre. Es el padre de familia. Está hablando al hombre. Tú dices: ay, yo no soy padre de familia, todavía no necesito eso. Sí, también lo tienes que tener, porque el liderazgo para un hogar no se desarrolla cuando se comienza el matrimonio. El liderazgo para el hogar se comienza desde la vida de soltería, con carácter, con tener prioridades, con tener una fe fuerte, firme en Dios, con conocer lo que es Dios en tu vida y lo que Dios es y representa para ti y el día de mañana para tu hogar y para tus futuros hijos. Porque a veces decimos: ay, no, yo soy joven, yo puedo hacer lo que quiera, entonces yo me caso en yugo desigual con una persona que no conozca nada de Dios. Esa persona me termina sacando de los caminos del Señor. ¿Por qué? Por no escuchar lo que Dios nos está enseñando en la palabra. Entonces cada joven es llamado a ser edificado desde temprana edad. Aún a los niños les estamos enseñando: nunca dejes que nadie te haga separar de la fe. Porque hemos escuchado casos que una persona tiene un problema y se va donde un psicólogo, se sienta con el psicólogo y el psicólogo empieza a hablarle cosas y cambia su cabeza. Y ¿sabes qué? Le hace dudar de todo lo que Dios le enseñó, aún de lo que Dios produjo en su corazón cuando esa persona conoció de Cristo. Mira el ejemplo en Josué capítulo 7, la vida de Acán. Acán fue un hombre que era un soldado, un hombre de Dios, batallaba por el pueblo de Dios. Pero llegó un punto en la debilidad de Acán que tal vez él ambicionaba más cosas y él tomó un lingote, un manto babilónico y un poco de plata en el pueblo de Jericó. Cuando el pueblo de Israel peleó y tumbó las murallas de Jericó, el Señor derribó las murallas de Jericó y él fue y lo escondió. ¿En dónde? Debajo de su tienda. Y hay cosas que a veces tú como hombre o tu esposa o tus hijos pueden tener debajo de la tienda y no son percibidas
por nosotros en lo natural. Por eso tenemos que tener un despertar espiritual y un discernimiento. ¿Qué está pasando en la vida de tu esposa espiritualmente? ¿Qué está pasando en mi vida espiritualmente? ¿Qué pasa en la vida de mis hijos espiritualmente? Yo no puedo ver solo a mis hijos naturalmente. Nosotros pasamos un tiempo difícil con nuestra hija y fue bien difícil, hermano. ¿Y sabes cómo comenzó ese tiempo? A través de una red de Facebook, con amistades que no eran. Y yo en ese tiempo era tan inocente que yo decía, ella está hablando por el computador, no pasa nada, no va a entrar nada. Y esa era mi visión de las redes en ese tiempo. Y qué gran error yo tuve, porque yo no pude ver lo que el enemigo estaba haciendo en la vida de ella. Y después ella pasó un tiempo difícil y nosotros oramos y Dios obró de manera sobrenatural y ella ahora ha cambiado y conoce al Señor y tiene una relación diferente con Dios. Pero nuestros hijos también sufren un ataque y nosotros a veces los vemos, no está en el cuarto con el computador. Tú no sabes si tu hijo está metido en pornografía porque no tienes un discernimiento espiritual de lo que tu hijo está atravesando. Tú no sabes las conversaciones de tu hijo con los amigos. Hay tantas cosas, hermanos, que pasan en la vida de nuestro hogar. Acán tomó eso y lo metió en su tienda. Y cuando el pueblo se sintió en derrota, Josué se rasgó sus vestiduras y le dijo al Señor, ¿para qué nos sacaste? Para dejarnos en vergüenza. Y el Señor le dijo a Josué, levántate, yo no he faltado a mi palabra, Israel ha pecado. Hay alguien que tomó del anatema y el anatema está metido en el centro de la tienda de una persona de Israel. Y entonces Josué se levantó y empezó a orar hasta que Dios le mostró, y cogieron cada familia y la pusieron. Y luego Josué empezó a orar por cada familia hasta que el Señor le mostró, es esta, y era la familia de Acán. Y Josué le dijo a Acán, confiesa, da gloria a Dios y saca a luz lo que está escondido en ti. Y él confesó su pecado. Pero sabes, el juicio que vino sobre la familia de Acán fue bien triste, porque no sufrió solo Acán, toda su familia fue lapidada. Y es triste que a veces la decisión de un hombre, de un cabeza de familia o de un padre que está desentendido va a afectar a toda nuestra familia. Hoy no somos lapidados, hoy no morimos físicamente, pero a veces viene una muerte espiritual sobre el hogar. Y tú dices, está muriendo la fe en la familia, está muriendo algo y yo no me estoy dando cuenta. Y es como cuando alguien está enfermo, ¿no? Cuando mi mamá estaba, en el último día que mi mamá pasó, fue muy difícil para mí, pero mi mamá entró en un shock y ella empezó a tener dificultad respiratoria. Enseguida llamamos a los médicos, vino la ambulancia, pusieron el oxígeno y pasó de 3 litros a 15. Y yo sabía que ella estaba muriendo, que estaba muy complicada la situación, pero a veces nosotros físicamente vemos a nuestros hijos bien y decimos, no, todo está bien. Pero tú no sabes si él en su interior espiritualmente, o tú siendo un joven estás dejando morir tu fe, y tu fe necesita ese oxígeno de 3 a 15. Necesitas cuidados intensivos espiritualmente, y hay hogares que necesitan cuidados intensivos espiritualmente porque está muriendo la fe. Jesús en Mateo 24 dijo, ¿será que cuando el Hijo del Hombre vuelva hallará fe? Porque sabes que es lo que se está perdiendo en los hogares, la fe. No dejes perder la fe en tu hogar, no dejes perder la fe en tu matrimonio, no dejes perder la fe en tu propio corazón. Si tú eres un hijo que está ahí y dice, yo no he casado, ora porque tus padres no pierdan la fe. Si tú eres un padre, ora porque tus hijos tengan fe. Si tú eres una pareja que está casada y está bien, ora y dice, Señor, no nos dejes perder la fe, que nuestra vida espiritual crezca, que seamos una pareja de fe, un matrimonio de fe, un hogar de fe, porque cuando hay fe y Dios está siendo parte de nuestro hogar, ese hogar va para adelante, va en victoria. Amén, hermanos. La enseñanza de atar al hombre fuerte. ¿Cómo se ata al hombre fuerte? Es importante que aprendamos que esta enseñanza la dio el Señor, y está en Mateo capítulo 12 versículo 29, que dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Bueno, este versículo no es fácil de entender. O sea, hay que hacer un esfuerzo grande para entenderlo. Pero quiero explicarlo de la mejor manera, porque el primero que aplicó este versículo fue el Señor Jesús. Y vamos a ver, ¿en qué mundo ministró el Señor Jesús? ¿En qué mundo Él fue pastor? Él fue evangelista. En un mundo que tenía mujeres adúlteras, gente endemoniada,
gente atada por el diablo, había suicidio, había una cantidad de cosas que uno dice, eso es de nuestra sociedad. No, era de la sociedad donde él ministró. Y cuando él vino, él encontró que la sociedad misma estaba contaminada por la obra del enemigo. Satanás se había hecho un hombre fuerte, literalmente. Y si Cristo quería saquear el botín del hombre fuerte y recuperar a la gente para Dios, ¿qué tenía que hacer primero? Atarlo. Entonces él dice esto: para poder yo saquear el botín de este hombre fuerte, tengo que atarlo primero. Porque nadie había podido atar al diablo, a Satanás, hasta que vino Cristo. Por eso es que nosotros los cristianos decíamos o decimos así: atamos en el nombre de Jesús todo espíritu contrario en esta casa, en esta familia. Hay muchos espíritus de drogadicción y todo, pero Amandita se está refiriendo a uno bien fuerte. Se llama ateísmo. Todos digan ateísmo. Leí en estos días, dijeron esta estadística en los medios de comunicación, pero me quedé sorprendido de lo que hizo la pandemia. Dijeron lo siguiente: pueblo religioso en Colombia, 60% católico, 15% cristiano evangélico, y el resto no dijeron absolutamente nada. Si usted suma 60 y 15, ¿cuánto le da? 75. ¿Y el resto qué ha pasado? 25%. Entre los más jóvenes han perdido su fe. El ateísmo está creciendo entre los jóvenes en las universidades. Casi que ya es un problema hablar de Dios en una universidad, porque la universidad, en aras de defender el libre pensamiento, influye en los jóvenes a través del ateísmo. Los padres, cuando deciden el modelo de educación de sus hijos, dicen: queremos que nuestros hijos sean los mejores intelectualmente. Pero les dicen: ¿y cuál es el espíritu de la identidad religiosa del lugar en donde va a estudiar? No nos importa. Lo que queremos es que salga bien preparado. Estamos nosotros mismos cerrando la oportunidad a nuestros hijos de que sigan creyendo y confiando en el Señor. Y eso sí es importante, hermano. Hay familias que nos dicen a nosotros: pastor, ¿dónde pongo a estudiar los hijos? Habitualmente les decimos: en un colegio que enseñe fe. No necesariamente cristiano, pero que enseñe una fe basada en los evangelios, que les den un temor de Dios, que les imparta a sus hijos una educación espiritual. Porque no puede crecer su hijo en un ambiente totalmente mundano y agnóstico o ateo incluso. Entonces ahí es donde nosotros estamos marcando la diferencia, hermano. Ahí es que atamos al hombre fuerte. ¿Qué modelo de educación le vamos a dar a nuestros hijos? ¿Se va a hablar de Dios aquí en la casa? ¿Se va a orar con libertad? ¿Se va a apagar el televisor en la hora de la oración? ¿Vamos a ir todos a la iglesia? ¿O el que le dé por ahí, que tenga 7 años, y dice: no, papá, yo no voy a la iglesia porque yo no creo en lo que tú crees, respétame? Momentico, espérame. ¿Cuáles son los valores de mi hogar, de mi casa? ¿Cómo quiero que mi familia fluya? Porque nosotros indudablemente, hermanos, no podemos alejarnos de este problema. Porque si eso sigue así, mucha más será la gente que pierde su fe, que pierde al Señor, que pierde su confianza en Cristo. Dirán, como están diciendo hoy en los Estados Unidos: ah, sí, yo fui cristiano, yo fui a una iglesia, pero me alejé de Dios. ¿Qué entra ahí en esa vida? Entra depresión, desesperación, drogadicción, toda la cantidad de hábitos y de dependencias que Satanás quiere atar a la gente. Entonces sí es un problema bien grande, hermano. Como nosotros queremos traer educación a nuestros hijos, influenciarlos. Mis padres me metieron en el mejor colegio que ellos pudieron, pero era un colegio de corte católico. Pero me afectó, me impartió, porque yo siempre fui un hombre temeroso de Dios. Cuando conocí a Cristo, ya mi corazón estaba preparado. Yo nunca estuve en contra de la Biblia. Jamás me levanté desde la esquina del ateísmo a señalar la Biblia, los principios de la Biblia. Nunca. Pero si hoy le preguntas a un joven: ¿en qué cree? Dice: no sé en qué creo. Y tú vas a la iglesia: sí, pero todavía no sé en qué creo. No sé quién es Dios, no sé quién es Él para mí, nunca he recibido su salvación. La verdad no hace ninguna diferencia si voy a la iglesia o no voy a la iglesia. Y eso, hermanos, es la responsabilidad que nos carga a nosotros. En otras palabras, ¿quién fue el que estabas mencionando? Acán.
fue y dijo, y con todo lo que había sucedido, dijo: yo escondí lo que era de Dios, lo escondí en mi tienda. Afectó a toda su casa, a sus hijos, a su esposa, porque todos murieron por causa de las decisiones de Acán. Entonces echa fuera el espíritu de Acán de tu casa, la rebeldía, el agnosticismo, que es no creer, el ateísmo, que es estoy en contra de todo lo que sea la fe, la ciencia cristiana, la teología, la Biblia, todo en contra de eso. Hay un espíritu de rebeldía en contra de eso. Hermano, ata a ese hombre fuerte en tu casa. Ese es el que tú tienes que atar, amarrarlo. Cuando Cristo lo hizo, Él trajo un avivamiento. Automáticamente se liberó el Espíritu del Señor sobre Israel. Hubo salvación, la gente volvió a Dios, la gente empezó a sentir la presencia de Dios y como que resurgió espiritualmente esa nación. ¿Por qué? Por causa de que Él ató al hombre fuerte. ¿De qué sirve, hermanos, que nosotros sirvamos a los demás si no lo estamos haciendo de corazón? Con un amor, con una pasión por servir a los otros. Tú no eres médico solamente por ser médico, para ganar bien. Tú eres médico porque tienes una responsabilidad de servir a otros, ayudándoles a sanar. El que es ingeniero, arquitecto, el que es publicista. Venimos a la iglesia a veces y decimos: pero a mí me va bien, yo desde que esté bien, y aquí los dos, y todo bien, y nuestros hijos vayan bien, y todos nos vistamos bien. Esa es la vida exitosa. No, la vida exitosa consiste en levantar al otro, en sembrar en otra persona, en mirar a los ojos a alguien y decir: qué bueno que pude sembrar en otro, que pude dar mi vida para los demás, que pude servir a los demás. Teresa de Calcuta tiene una frase así tremenda, ¿no? Dice: ¿para qué es la vida? Para darla por los demás. El objetivo, el propósito de la vida consiste en servir a otros. Josué nos está diciendo la clave para atar al hombre fuerte. Ay, hermano, es que el hombre fuerte no puede entrar en una casa que sirve a Dios. No puede entrar en una familia que sirve a Dios unida. No puede entrar en una casa donde todos están en la misma página respecto del Señor. ¿Por qué? Se debilita el poder del diablo. Cuando hay unidad, cuando hay un espíritu de servicio, cuando hay un espíritu de entrega, cuando podemos decir: mi casa y yo, ¿qué haremos? Serviremos al Señor. Dale un aplauso fuerte al Señor. Vamos a servir juntos al Señor en nuestra generación. Y quería también recordarles, miren, acá en la iglesia hay una red de apoyo, y la red de apoyo hay personas que donan para donar a otros. Y ha sido muy lindo porque esta mañana llegó una persona a la que se le ha ayudado. Es una familia de acá de la iglesia, y a ella se le ha ayudado con mercados, con ofrendas, con diferentes cosas para su hija que está estudiando ahorita en la universidad y no les ha quedado fácil. Y ella le dijo al Señor: Señor, tú me has bendecido tanto, la iglesia ha sido de bendición para mí, que si me renuevan el contrato, porque ella a veces tiene contratos de 3 meses y se los anulan, y a veces se los quitaban y quedaba 3 meses sin trabajo, y el esposo de ella no tiene trabajo. Y ella dijo: Señor, si me renuevan el trabajo, yo voy a donar algo como a mí me han dado. Yo voy a donar para una familia que necesite como tú me diste a mí. Y ella se me acercó y dijo: pastora, yo le hice ese voto al Señor. Y yo dije: nosotros estamos sirviendo al Señor, pero yo no solo quiero servir al Señor. Dios me ha bendecido a través de la red de apoyo de la iglesia, y yo quiero ahora dar un apoyo, y voy a dar una ofrenda hoy para un mercado. No es una ofrenda muy grande, pero quiero darla. ¿Y sabes qué significa? Que cuando uno recibe, Dios a veces nos ha dado y nosotros ni nos merecemos el cielo, pero Él bajó al infierno para que tú estuvieras en el cielo, para que tú tuvieras el cielo. Y a veces Dios bendice nuestras familias, y lo que Juan está diciendo es: no seamos estériles como familias o como personas, solo procurando el bien nuestro y el bien de los más cercanos a nosotros. Si Dios te ha dado a ti con tanta ¿cómo se llama eso? Abundancia, con tanta generosidad, tal vez a través de otros tú también has recibido ayuda. Bendice, sé una familia con fruto, sé una vida con fruto. Si Dios te ha bendecido, a veces tú dices: ay, si Dios me ha bendecido, yo cumplo con mis diezmos. Algunos dicen: ay, Dios me ha bendecido, pero yo ni diezmo. Y algunos dicen: Dios me ha bendecido, yo puedo diezmar, pero también puedo ayudar a alguien. ¿Sabes cómo se llama eso? Una familia y una vida que da fruto. Dios quiere que llevemos fruto, y que lo llevemos ¿en qué? En abundancia. Esta familia recibió, y ahora esta familia está ¿qué? Dando. Y sabes, la hija está teniendo en la universidad distinción de ser las que tiene mejor puntaje, y es una niña que no tenía ni esperanza de estudiar.
Y sabes que al que es fiel con Dios, Dios le es fiel. Y tiene un promedio de 4.8 en la Universidad de La Sabana en medicina. Y yo le decía, ella me decía, pastora, yo estoy luchando para poder pagar mi carrera. Y son 4 semestres que ella tiene que tener. Empezó el primero, pero el primero a todos les da durísimo. Y sabes que ella dijo, yo he orado y sé que Dios me va a ayudar. Y mis papás y yo estamos orando por eso. La familia unida recibe cosas preciosas de Dios. Amén.